Cada cierto tiempo hay una noticia sobre cómo unas personas que querían cruzar a un país acaban mal, por no decir más. Los gobiernos culpan a los inmigrantes, o si no, a la red de traficantes de personas. Aunque el verdadero culpable es este pequeño libro que los gobiernos imponen y en algunos casos con otros pasos adicionales. Este documento nos permite movernos a lo largo del mundo, de país en país, aunque curiosamente también nos puede limitar. Somos en cierta medida discriminados por el lugar donde nacemos. Aunque ahora sea un documento relativamente sencillo de conseguir, aplican restricciones, básicamente porque es un derecho que te da el Estado. Eso no fue así hasta hace poco. En casi toda su historia fue un privilegio, y ahora pues más o menos. Acompáñame a conocer el documento que cambió el mundo y cuál es su impacto en tu vida. Para que todos estemos en la misma sintonía, busquemos una definición de qué es un pasaporte. El pasaporte es un documento que expide cada estado para identificar a sus nacionales y que se requieren para viajar a distintos países. Este documento sirve como garantía para acreditar la identidad y la nacionalidad de las personas de cada país, permitiendo viajar de manera internacional. El pasaporte tiene un aspecto físico similar en todos los estados y siempre contiene datos personales como nombre, apellidos, número individualizado o fotografía. Ahora vamos con un poco de historia. Se tiene registros del primer pasaporte. En el año 450 AC se menciona en la Biblia, en el libro de Nehemías. Se menciona una carta del rey para que pueda pasar hacia la tierra de Judea. En la antigua China existía un documento similar al pasaporte. Incluía nombre, edad y rasgos del portador, a quien se le entregaba para que se pudiera mover libremente en áreas bajo la jurisdicción china. Se asignaba para garantizar al enemigo un paso de entrada y salida por el reino con el propósito de establecer negociaciones, explica Martin Lloyd en su libro. Este documento era un juramento por escrito que actuaba como una especie de acuerdo de caballeros. Dos gobernantes reconocían la autoridad del otro y acordaban que traspasar una frontera no provocaría una guerra. En estos casos, este documento fungía como un documento de protección para los portadores, y la protección era un privilegio, no un derecho. En la Europa medieval, los documentos se expidieron a los viajeros por las autoridades locales, y en general figuraba una lista de pueblos y ciudades en las que el titular del documento se le permitía pasar. Habitualmente, los documentos no fueron necesarios para viajar a los puertos de mar, que se consideraban puntos de comercio abierto, pero los documentos eran obligatorios al viajar al interior desde los puertos de mar. El rey Enrique V de Inglaterra tiene el mérito de haber inventado lo que algunos consideran el verdadero primer pasaporte, como medio de ayudar a sus súbditos a demostrar quiénes eran en tierras extranjeras. En Gran Bretaña, durante el reinado de Enrique V, el rey era capaz de emitirlos prácticamente para cualquier persona, fuese esta británica o no. El emperador francés Napoleón III tenía cierta admiración por el sistema mucho más laxo de los británicos. Describió los pasaportes como una invención opresiva, una vergüenza y un incorio para los ciudadanos pacíficos. Los abolió en 1860, y Francia no fue el único país. Cada vez más países abandonaron formalmente estos documentos o dejaron de requerirlos, al menos en tiempos de paz. En la década de 1890 se podía visitar Estados Unidos sin pasaporte, aunque era de gran ayuda ser blanco. En algunos países sudamericanos, viajar sin necesidad de pasaporte estaba amparado por la Constitución. En China y Japón, los extranjeros solo necesitaban pasaporte si querían adentrarse en el interior del país. Entonces, si estaban desapareciendo, salvo en contadas ocasiones que era necesario, ¿por qué volvieron, incluso más estrictos que antes? El pasaporte moderno tiene prácticamente su origen en la Primera Guerra Mundial, dado que se consideró que la seguridad era más importante que la facilidad para viajes. Los gobiernos impusieron nuevos y estrictos controles, y se mostraron reacios a derogar estos poderes cuando volvió la paz. Durante la Primera Guerra Mundial, los gobiernos europeos introdujeron requisitos de pasaporte, por razones de seguridad, para mantener a los espías y para controlar la inmigración de ciudadanos con habilidades útiles, manteniendo la mano de obra potencial. Estos controles se mantuvieron después de la guerra y se convirtieron en procedimiento estándar, aunque no sin controversias.
La recién creada Sociedad de Naciones Unidas convocó una conferencia internacional sobre pasaportes, formalidades aduaneras y billetes, siendo esta cuando se crearon los pasaportes como los conocemos. Por el estallido de la guerra en Europa, Estados Unidos tuvo un problema migratorio. Llegaban muchos inmigrantes huyendo de la guerra. Esto llevó a los Estados Unidos a crear leyes para regular el flujo migratorio. La Ley de Cuotas de Emergencia de 1921 y la Ley de Inmigración de 1924. ¿Cuál era la emergencia? El gran número de recién llegados de países que suponía una amenaza al ideal de la hegemonía estadounidense. Un pasaporte es una especie de escudo cuando eres un ciudadano en una democracia adinerada, explica Atarosa Araxia Abrahamian en su libro La llegada del ciudadano global. En el mismo, Abrahamian, ciudadana suiza nacida en Canadá y de padres iraníes, disecciona la construcción de la ciudadanía. No tengo un vínculo emocional particularmente fuerte hacia ninguno de mis pasaportes. Los veo como accidentes de nacimiento y no me identificaría con ninguna nacionalidad si no tuviera que hacerlo. La creación del pasaporte no pasó sin críticas para los británicos del siglo XX. El pasaporte deshumaniza a las personas. A nadie le gusta la idea de ser etiquetado, empaquetado y deshumanizado en las páginas de un pasaporte. Por su parte, Estados Unidos tenía la crítica de que las mujeres casadas estadounidenses no podían tener su propio documento, sino que estaban al pie de página del de su esposo, tratada casi como una propiedad. Ya sabes, lo típico del siglo pasado. Muchos países se enorgullecen de prohibir que los empleadores discriminen a los trabajadores por características que no podemos cambiar, como ser hombre o mujer, joven o viejo, gay o hetero, blanco o negro. Pero cuando se trata de la ciudadanía, es una casualidad de nacimiento que esperamos que el gobierno conserve, no que la suprima. Y el pasaporte es el instrumento esencial para garantizar que personas diferentes, con distintas nacionalidades, tengan acceso a oportunidades muy dispares. Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros, dijo George Orwell. Con el pasaporte diríamos que todas las personas son iguales, pero hay nacionalidades más iguales que otras. Es muy loco que un solo documento decida tanto de mí. ¿Tú qué dices? ¿Crees que sería el mundo un lugar mejor sin los pasaportes? Comenta, te estaré leyendo. Dale a like, suscríbete y dale a la campanita para obtener el pasaporte de ser el primero en ver mis videos.